una historia mía, y es que yo cuando me gradué de la universidad tenía mucha pereza de trabajar. Yo no quería trabajar, porque es que yo ya había probado el trabajo y me había parecido una cosa pues muy aburridora, era muy espantoso. Yo no sé si alguna de ustedes han tenido enfrente uno de estos relojes, voy a ver si ustedes los conocen, son estos relojes que son así un círculo y es un reloj como blanco con números negros. Es un reloj muy clásico, pues yo lo tenía al frente en mi clase de química en el colegio y lo tuve otra vez cuando estaba trabajando al frente del escritorio. Y pasa una cosa con ese reloj, y es que el tiempo pasa muy lento cuando uno tiene ese reloj al frente. Ahí veo que alguien ya reconoce cuál es ese reloj. En ese reloj yo no sé quién los fabrica, pero el caso es que el tiempo se vuelve demasiado lento y yo me acuerdo de estar sentado en mi puesto de trabajo en una empresa de comercio electrónico que no mencionaré aquí, pero que no es Mercado Libre. Y decirme a mí mismo, no puedo mirar el reloj, porque entre más lo mire, más lento va a pasar el tiempo. Decía, voy a aguantar, no sé, una hora antes de mirar qué hora es. Y entonces me concentraba, me ponía a trabajar, y cuando volvía a levantar la mirada y miraba el reloj, yo en mi mente yo pensaba que habían pasado una hora, me daba cuenta que habían pasado 5 minutos. Y decía, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? El reloj, ese reloj en particular, hace que el tiempo pase muy lento. Pero en realidad el problema no es del reloj, el problema es de uno. El problema es de uno cuando uno siente que su trabajo es la cosa más tediosa y más horrible del mundo. Yo no sé si ustedes han tenido una experiencia similar, pero yo en ese trabajo, esta es la parte que ustedes van a decir, tipo tan ridículo, solo trabajaba 3 horas. O sea, mi jornada de trabajo era medio tiempo. Yo llegaba a las 9 de la mañana y a las 12 del día, no, a las 12:05, cuando mi jefe ya se había ido a las 12:04 y había volteado la esquina de la calle, yo salía disparado, no quiero volver a saber nada. Y entonces me iba pensando, caminando pues hacia la séptima, yo vivía en Bogotá en esa época, caminando hacia la séptima para coger el bus, yo me iba pensando en la gente que dejé atrás, ¿cierto? Mis compañeros de trabajo. Y yo decía, pucha, esa gente tiene que padecer lo mismo que yo acabo de sufrir, pero con la diferencia que lo tiene que hacer 8 horas al día, ¿cierto? Lo mío eran 3 horas, que era un chiste al lado de lo de esta gente. Entonces me empecé a preguntar, yo ahí seguía en la universidad y tenía pues este trabajo medio tiempo, y yo me preguntaba, cuando esto sea la vida real, es decir, cuando yo sea uno de esos que tiene que estar 8 horas sentado en la oficina, ¿cómo voy a hacer? Y aún más preocupante es, ¿cuál es la solución? ¿Cómo es posible que el trabajo sea esta cosa que para todo el mundo es tediosa? Yo me imagino, para muchos de ustedes, el trabajo en algún momento ha sido tedioso. Piensen un momento en sus trabajos y recuerden esos momentos de gran aburrimiento y contesten en sus mentes, sinceramente, si ustedes creen que el trabajo es tedioso. Y para los que el trabajo no sea tedioso, no todos son buenas noticias, porque es que resulta que el trabajo para algunos es tedioso, para otros es sumamente frustrante o estresante. Entonces, de alguna manera, sea porque sea tedioso, sea porque sea aburrido, sea porque sea un estrés horrible, el trabajo para mucha gente es un problema. Así de sencillo. Y por esas épocas, cuando yo me empecé a cuestionar este tipo de cosas, me topé con una estadística que decía que solo el 13% de las personas encuentra satisfacción en su trabajo. Eso, visto desde el otro punto de la moneda, desde la otra cara de la moneda, quiere decir que la gran mayoría, es decir, el 87% de las personas no encuentran satisfacción en su trabajo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué es el trabajo esta cosa, digamos, tan retadora, que es gran parte de la actividad humana, ¿cierto? La mayor parte de nuestro tiempo despiertos la dedicamos a trabajar, más en nuestros países, ¿no? En los países de esta región, de Latinoamérica. Y aún así, a la gran mayoría le parece que el trabajo es una cosa horrible y no se habla lo suficiente sobre eso. Entonces, hoy les quiero contar un poco cuál es el diagnóstico. ¿Qué es lo que hemos descubierto después de 6 años de investigar este tema, de entrevistar personas contando sus carreras profesionales, sus historias de vida, intentando ver si hay algo en común entre ese pequeñísimo porcentaje de personas que sí les gusta su trabajo, es decir, entre ese 13%, y qué se puede hacer al respecto? Entonces, para no ir más lejos y para no alargar la cosa, el diagnóstico es el siguiente. Es sencillo, pero no fue sencillo llegar a este diagnóstico. El problema con el trabajo es que para la mayoría de nosotros el trabajo nos hace sentir una falta de control enorme. Es decir, nos sentimos un poco a la deriva. Estamos haciendo cosas
en las que no nos sentimos a cargo, sino que simplemente vamos cumpliendo con las tareas y con las funciones que nos han puesto. Pero eso nos deja con una ausencia muy grande, y es una ausencia que es bastante relevante por un hecho, y es que los seres humanos tenemos una necesidad psicológica de sentir que estamos en control de las situaciones. Y cuando yo estaba sentado en esa empresa de comercio electrónico, contestando derechos de petición a señoras que habían comprado ollas Oster y que no le íbamos a dar la garantía por más que les hubieran salido malas sus ollas, yo lo que sentía, así no supiera expresarlo en palabras, y es probable que muchos de ustedes sientan esto aún hoy, es que yo no estaba en control de la situación, ¿cierto? Y entonces aquí tengo que hacer una precisión, porque cuando uno habla del trabajo y de la falta de control, el discurso que se ha vuelto famoso hoy en día es que la solución a todo es volverse su propio jefe. Y eso se traduce en que uno tiene que volverse emprendedor. Y yo no creo que eso sea verdad. Yo creo que recobrar el control no necesariamente se logra volviéndose el propio jefe. Creo que ese es el objetivo. Hay que volver a sentir control sobre lo que uno está haciendo en su día a día, pero no necesariamente eso quiere decir que uno tiene que ser el que mande, o que uno tiene que renunciar y empezar desde ceros. Entonces, les voy a hablar de las dos dimensiones que hemos encontrado son las grandes falencias que hacen que uno no se sienta en control en el trabajo. Y arranco por la primera. La primera es sentir que uno no hace bien su trabajo. Esto es un poco chocante para la gente escucharlo, pero buena parte de la población hace mal su trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando alguien está teniendo problemas con su ejecución, lo más probable es que le intenten vender un curso sobre cómo manejar mejor su tiempo. Y yo creo que ese es un gran error. Y es un gran error porque las tácticas de productividad son muy superficiales en comparación con lo que de verdad es importante a la hora de hacer bien un trabajo. Porque es que lo primero que hay que entender es que el trabajo humano es producto de nuestra energía, no de nuestro tiempo. Y cuando uno hace ese cambio mental, que es fundamental, ponerse a pensar, escucha, yo soy un ser humano al que contrataron en una empresa para resolver un problema, ¿cierto? La empresa necesita comunicarse mejor con sus clientes, no lo saben hacer, me contrataron a mí porque yo soy el gallo para eso. ¿Yo cómo voy a lograr eso? No rindiéndole, digamos, pleitesía a la empresa, sentándome 8 horas, porque es que el trabajo no va a suceder por más que yo me siente 8 horas juicioso enfrente de un cubículo, ¿cierto? ¿Cómo voy a solucionar yo ese problema de la empresa? Haciendo, y haciendo bien. Entonces, ¿con qué se hace? No con el tiempo, sino con la energía, ¿cierto? El hacer está íntimamente ligado a la energía de los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es el trabajo? Y esta es la definición de la física del trabajo. Según la física, trabajo es igual a fuerza por distancia. Es decir, el trabajo es aplicar nuestra energía y desplazar el objeto, ¿cierto? La distancia. Eso quiere decir que uno trabaja cuando emplea su energía y eso genera consecuencias sobre el mundo. Entonces, el trabajo, como pueden ver, está mucho más ligado a tener resultados que a estar sentado 8 horas en una oficina. Es una primera cambio conceptual que hay que tener en cuenta, porque es que entonces uno se pierde, ¿cierto? Uno dice, escucha, ¿cómo trabajo mejor? Ah, no, hagamos este curso sobre gestión del tiempo, porque es que lo que no estoy haciendo es que no me está rindiendo el tiempo. Les voy a decir una cosa, uno puede ser la persona más eficiente del mundo y no haber trabajado en todo el día, ¿cierto? Uy, tuve un día súper eficiente, cumplí con todo lo que decía mi lista de actividades, pero puede que esas actividades estén tan separadas de lo que implica crear los resultados para lo cual fue contratada la persona, que bien puede que uno no haya hecho nada en ese día a pesar de haber cumplido con todas sus actividades. Entonces, antes que concentrarse en las tácticas de cómo ser productivo o en los hábitos de cómo tener este sistema operativo con el que trabajamos la mayoría de los que estamos aquí conectados, que es el cerebro, lo primero que hay que hacer es tener una mentalidad adecuada. La mentalidad adecuada es la que entiende que el trabajo tiene que ver más con energía que con tiempo y con especializarse, obsesionarse en ser una persona muy eficaz y no tanto una persona eficiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? Eficiencia es hacer el mayor número de cosas con el menor uso de los recursos, con el menor desperdicio, en el menor tiempo posible. Y eficacia, que es diferente, es hacer las cosas que toca hacer. Es trabajar
¿Trabajar qué es? Si trabajar es mover cosas, hacer que pasen cosas, entonces trabajar es acerca de eficacia, no tanto de eficiencia. Ahora, esto no es pues para desechar la eficiencia, ¿cierto? Cuando uno haya entendido que el trabajo es acerca de la eficacia, pues ya le puede subir la perilla de la eficiencia para lograr con eficacia, pero con mayor eficiencia, si me entienden el punto. Entonces, cuando uno empieza a trabajar bien, uno empieza a darse cuenta que están pasando cosas y de que uno está avanzando en su trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes miran hacia atrás y dicen, pucha, ¿se acuerdan la reunión, la primera que tuvimos cuando teníamos ese chicharrón del sistema de facturación que no sabíamos cómo resolver y estábamos todos discutiendo qué hacer y no teníamos ni idea qué hacer? Pues vean hoy cómo hemos avanzado. Y entonces la diferencia entre la foto de hoy y la foto de hace 2 meses cuando empezó el chicharrón está trazada en un montón de foticos de progreso, ¿cierto? De avanzar. ¿Cómo hicimos que las cosas avanzaran? No sentándonos 8 horas a gestionar muy bien nuestro tiempo, haciendo que las cosas avancen, ¿cierto? Trabajando. Ese es como el primer tema. Esta es la primera dimensión que nos hace sentir que estamos fuera de control, ¿cierto? Si nos la pasamos yendo a la oficina y nada pasa y nada cambia y nada funciona, o si tenemos nuestro propio emprendimiento y vemos que todo sigue como más o menos igual, pero nada cambia, entonces ahí nos sentimos fuera de control. Esa es la primera. Entonces, ¿cómo hacer bien? Entendiendo la diferencia entre eficiencia y eficacia, entendiendo que el trabajo es acerca de hacer que las cosas pasen. Y la segunda es que a mucha gente le pasa, a mí me ha pasado, sin duda. Entonces uno está trabajando, y pasan los años, y pasan las décadas, y uno no entiende muy bien por qué está haciendo lo que hace. Y esa confusión mental, ese estar perdido, ese, como dicen hoy en día, no saber cuál es mi propósito, tiene que ver con que a uno le falta dirección. Y si a uno le falta dirección, es porque nunca se ha planteado una estrategia de carrera. Este tema, de hecho, hasta que nosotros empezamos a investigarlo, yo no lo he visto mencionado en estas conversaciones sobre el trabajo. La estrategia de carrera, qué importante que es tener una estrategia de carrera. Porque la estrategia de carrera es la que le marca a uno esa dirección más o menos clara de para dónde va uno. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando uno tiene una estrategia de carrera, entonces es capaz de decidir, ¿cierto? No, que me van a ascender aquí a la organización, entonces ya voy a dejar de ser vendedor y voy a ser coordinador de vendedores. Y eso como que todo el mundo lo acepta, eso es lo normal, pero teniendo yo claro que mis fortalezas están en la interacción uno a uno, ¿cierto? Que mis fortalezas están en persuadir con mi oratoria, que yo disfruto. Por ejemplo, la gente nunca piensa qué es lo que disfruta o qué es lo que tiene sentido para ellos en sus trabajos. Que lo que yo disfruto es montarme en ese taxi, ir a visitar 7 clientes y terminar al final del día diciendo, pucha, qué voleo el de hoy, eso es lo que me gusta a mí. Entonces, ¿por qué es tan obvio que yo debería aceptar ese ascenso a coordinador de vendedores si eso me va a obligar a sentarme en un cubículo y a revisar Excel y a estar pendiente de gente que ellos sí están yendo en taxi a visitar 7 clientes, que es lo que yo quisiera estar haciendo, pero no lo puedo hacer porque me ascendieron, ¿cierto? Si ven la falta de control, como no, yo estaba como bien porque yo vendía, pero me ascendieron, entonces ya no estoy en control, entonces ahora estoy haciendo esta otra cosa. Cuando uno se concientiza, marca una estrategia de carrera, la cosa es diferente, se siente más control. Y esa estrategia de carrera además es maravillosa, porque esa no es pensar en abstracto, decir, yo lo que quisiera hacer es un analista de sistemas en Alpina, ¿cierto? Sino que es una cosa mucho más concreta, es una cosa mucho más aterrizada en lo que uno en realidad es, ¿cierto? La estrategia de carrera parte no de mirar cuáles son las oportunidades calientes del mercado, no es decir, lo que da plata es programación, entonces metámonos por ahí, sino es pensar, oiga, ¿cómo puedo yo, según mis intereses, mis curiosidades, mis fortalezas, las cosas que a mí me resultan fácil, que al resto le parecen difícil, cómo puedo posicionarme, cómo puedo pararme para, sí, ser un programador, o no ser un programador porque está de moda? Porque es que eso es, cuando uno se mete a las cosas porque están de moda, queda muy a la deriva. Eso sí es renunciar a todo el control, ¿cierto? Porque qué tal que eso deje de estar de moda, qué tal que ya no se necesiten programadores. Pero si uno se mete sabiendo que uno está posicionándose allá, porque ser programador, que además escribe libros como escribió alguien por ahí ahorita en el chat, es decir, que tiene esta curiosidad por el lenguaje y por expresarse bien, y quizás por leer y por aprender cosas de mundos no conectados. Saber eso es muy diferente y lo deja uno mucho mejor parado, sobre todo pues en este mundo que ustedes ya les han dicho hasta el cansancio que es un mundo volátil, incierto, que es cierto, es incierto. El mundo cambia mucho y entonces con todos esos cambios es muy arriesgada la estrategia de no, vamos a anticipar hacia dónde va el mundo, y si el mundo va hacia allá, yo creo que entonces yo tengo que volverme un experto en marketing, ¿cierto?
Uno se vuelve experto en marketing, pero es porque sus curiosidades lo llevan hacia allá y porque uno tiene ciertas destrezas que lo pueden posicionar de una manera única como un marketero, ¿cierto? No porque eso sea lo que está de moda. Pensar así es pensar en una estrategia de carrera. Pensar así es pensar en uno, en volverse uno más sólido y no en andar como por ahí apostándole a ver dónde me gano el chance aquí, dónde me gano el chance allá. Y para los que no son de Colombia, el chance es como la lotería. Entonces, dónde me gano la lotería aquí, dónde me gano la lotería allá.